Muy buenas noches a todos. Me llamo Juan Eduardo Segura García. Este es mi número de identificación. Pertenezco al grupo número 52 del curso de Teoría Electromagnética y Ondas. Y hoy quiero explicarles pues el procedimiento matemático de los problemas planteados en la guía de desarrollo de, del trabajo del presente trabajo. Esa sería la tarea 2. ¿Listo? Bueno, el primer problema nos dice que, bueno, una onda electromagnética de, GG, acá dice, esto corresponde al número de grupo. Mi número de grupo es el 52, entonces una onda electromagnética de 52 megahercios y una potencia de 200 milivatios por metro cuadrado viaja en el aire. El aire tiene una resistencia, una impedancia intrínseca y choca perpendicularmente con una pared con una impedancia intrínseca de, esto acá nos da el número de los últimos dígitos de la cédula, de mi número de identificación, más 20 ohmios. Hay que calcular la potencia reflejada y la transmitida en la pared. Para hacer esto, lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es saber los parámetros, la frecuencia, la potencia, la impedancia intrínseca del aire, porque obviamente la onda electromagnética está viajando por el aire. Este es de 120 pi ohmios, que eso equivale a 377 ohmios aproximadamente. Y la impedancia intrínseca de la pared es de 709 ohmios, en este caso. Lo primero que hay que calcular es el coeficiente de reflexión. Para eso lo que se hace es, el coeficiente de reflexión es el cociente entre entre eta 2, eta sub 2 menos eta sub 1 sobre eta sub 2 más eta sub 1. Eta sub 1 corresponde a la impedancia intrínseca del aire y eta sub 2 corresponde a la impedancia intrínseca de la pared. Entonces acá se reemplazan los números y nos da un valor de 0,3057090. Este valor es adimensional, por lo tanto no tiene unidad de medida. Acá calculamos la reflectancia. La reflectancia es el valor absoluto del coeficiente de reflexión al cuadrado. Y esto nos da 0,09934580. Que esto representa un porcentaje, y este porcentaje, pues efectivamente, para convertir este valor decimal en un porcentaje se multiplica por 100. Y esto nos da que la reflectancia es del 9,34580%, o sea, 9,345%. La transmitancia la transmitancia es igual a 1 menos el valor absoluto del coeficiente de reflexión al cuadrado, que es igual a es como decir que la transmitancia es igual a 1 menos la reflectancia. Y esto también nos va a dar un porcentaje. Este nos da un valor en decimal que, si lo convertimos a porcentaje, pues nos da que la transmitancia es del 90,65%. Ya habiendo hecho el cálculo de acá, esto quedó acá repetido, la potencia reflejada es la reflectancia multiplicado por la potencia con la que viaja la onda. Con esto lo que vamos a calcular es la potencia de la onda, qué tanta potencia se va a reflejar, ¿sí? Y pues como tenemos que el valor es 0,09345, que equivale a 9,345% de 200 milivatios, pues este porcentaje corresponde a 18,6916 milivatios por metro cuadrado. Acá son 200 milivatios por metro cuadrado, pues la potencia reflejada va a ser de 18,6916 milivatios por metro cuadrado. La potencia transmitida eventualmente es el producto de la transmitancia por la potencia
la potencia de la onda, y esto equivale a, bueno, 0.9065 multiplicados por 200 milivatio. Esto corresponde al 90.65% de 200 milivatio, que eventualmente nos da 181.3083 milivatio por metro cuadrado. Esta es la potencia transmitida, ¿sí? Es la potencia, por decirlo así, que logra pasar con la que la cantidad de potencia que permite pasar o atravesar el, el medio, en este caso. Bueno, estos son pues el cálculo en GeoGebra, y esto es la comprobación que efectivamente nos da todo casi bastante aproximado. Bueno, este es otro ejercicio, corresponde a que acá nos dice, el enunciado nos dice que una onda electromagnética de 52 MHz y una potencia de 200 milivatios es emitida por un generador, eh, y se mueve por el aire, obviamente. Entonces sabemos que la impedancia intrínseca del aire es de 377 ohmios y colisiona perpendicularmente con una pared de una impedancia intrínseca, bueno, en este caso, bueno, esto son los últimos dígitos de la cédula, de mi número de identificación, más 20 ohmios, y esta tiene un grosor de 30 centímetros. Como estamos trabajando, bueno, estamos trabajando acá ohmios, megahercios, bueno, estamos trabajando ya con la unidad de medida, pues no se puede trabajar con centímetros, se trabaja con metros. ¿Listo? Entonces, 30 centímetros equivale a 0,3 metros. Bueno, lo que se hizo acá fue lo primero que hay que saber, hay que fijar los parámetros o las variables, la frecuencia, 52 MHz, la potencia de la señal es de 200 milivatios por metro cuadrado, la impedancia intrínseca del aire, que son 377 ohmios, como anteriormente se había usado, en eta sub wall, que equivale a pues, la impedancia intrínseca de la pared, y esta otra es la misma impedancia intrínseca del aire, solo que la tomamos como eta sub 3. Tenemos también la velocidad de la luz, que es una constante muy importante para el cálculo, que equivale a 3.10 por 10, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y bueno, el grosor de la pared, que sería 0.3 metros o 30 centímetros. El cálculo aquí está dividido en dos partes. Esto va orientado a la primera cara del muro, de la pared, a la primera cara y luego a la segunda cara. Para ello, en la primera cara, operamos de la siguiente forma: sacamos la constante de fase, que es igual a beta. Beta es igual a la cociente entre omega por eta sub 3 sobre C sub 0 por eta sub 2. Descomponiendo un poquito la ecuación, sabemos que este nos da velocidad angular, y la velocidad angular es el producto de 2 por pi por la frecuencia en hertz. Entonces ya con esto se descompone más fácil la ecuación, y esto nos ayuda a que pues, la ecuación podamos introducir la frecuencia en hertz, no en frecuencia angular. Se nos facilita todo. Entonces quedaría 2pi por eta sub 3 sobre c sub 0 por eta sub 2. Reemplazamos las variables, nos da 2pi por 52 MHz, que equivale a 52 millones de Hz, multiplicados por 377 ohmios sobre 3 por 10 a la 8 metros por segundo por 709 ohmios. Bueno, esto nos da la constante de fase, nos da en radianes por metro. Acá nos da 0.5791046 radianes por metro. Luego vamos a hallar otra impedancia que vamos a utilizar, que es n eta sub in, que es igual a eta sub 2 por el cociente entre eta sub 3 más j. Ahí ya tenemos una parte imaginaria, una parte compleja, jn sub 2, eta sub 2, perdón, por la tangente de beta por x.
Acá esta es la tangente de la constante de fase por el grosor de la pared sobre en eta sub 2 más j eta sub 3 o imaginario eta sub 3 por la misma tangente de la constante de fase por el grosor de la pared. Hicimos la operación, se hace la operación y acá nos da 3, aquí nos da, no nos da un número real, sino que nos da un número complejo y nos da 385.25. Lo voy a resumir porque es bastante largo el número, 385.256738 más 88.477877 J ohmios. Esto es una impedancia compleja, se le llama así porque aquí nos da en ohmios y esto es una parte compleja, ¿sí? Normalmente las resistencias son lineales, pero esta tiene una parte imaginaria, entonces esto es una impedancia compleja. Cuando es un elemento resistivo es lineal, nos da un valor real o un valor entero o decimal, pero acá estamos hablando de una parte, tiene una parte resistiva y una parte compleja, entonces acá nos da en complejo. ¿Listo? Tenemos el coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión, pues como se utilizó arriba, tomamos las impedancias, la impedancia de n sub eta sub 2 menos eta sub 1, que sería la impedancia intrínseca del aire, sobre la misma impedancia intrínseca, la impedancia que se halló, esta eta sub 2, más la impedancia intrínseca del aire. Acá arriba se resta, abajo se suma, y esto nos da un número complejo también. Pero este coeficiente de reflexión, recordemos que es un valor adimensional y nos da en este caso un número complejo. No tiene unidad de medida. La transmitancia se utilizó nuevamente acá. La transmitancia es 1 menos el valor absoluto del coeficiente de reflexión al cuadrado. Y esto nos da un porcentaje. Este porcentaje es la energía de la onda, la cantidad de potencia de la onda que alcanza a pasar. Y bueno, esto representa el 98.65%. Tenemos, ya se calcula el coeficiente de transmisión. El coeficiente de transmisión es tau sub 1 igual a 1 más el coeficiente de reflexión de esta cara. Y bueno, ya teniendo esto, nos da un número complejo también, que también es adimensional. Listo, ya teniendo en cuenta esto, vamos a calcular la reflectancia R sub 1. ¿Por qué se llama R sub 1? R sub 1. Porque esta es la reflectancia de esta cara, de la primera cara. ¿Listo? Entonces, R sub 1 es igual a 1 menos T sub 1, y T sub 1 es la transmitancia, 1 menos la transmitancia. Y esto nos da 0.0134097. Esto se traduce en un porcentaje, esto nos da 1.34097%. ¿Listo? O sea, esta es la cantidad de energía de la onda que se va a reflejar, la que va a ser reflejada. Bueno, ya sabiendo esto, sabemos la cantidad de energía reflejada, la transmitida también. Esto es en porcentaje. Vamos ahora a calcular la cara 2. La cara 2 hacemos lo mismo, usamos el coeficiente de reflexión. Sí, este es sí señor, es el coeficiente de reflexión. Se opera, ahora sí, se opera con la impedancia intrínseca al aire y la impedancia intrínseca del muro, de la pared. Acá se restan, acá se suman y esto nos da menos 0,305709023. Nos da un valor negativo. Ahora calculamos la transmitancia de esa cara y efectivamente pues es 1 menos el coeficiente de reflexión de la cara 2 al cuadrado, el valor absoluto de esta al cuadrado, y nos da 0.906041.
lo traducimos, esto es un porcentaje eventualmente y esto nos da 90.65%. Quiere decir que la transmitancia en esa cara es del 90.65%. La reflectancia de la cara 2, de la cara que estamos analizando en ese momento, es igual a 1 menos la transmitancia de la transmitancia 2, o sea, T sub 2, y esto nos da que la reflectancia en la cara 2 es de 0.093 45.800%, ¿sí? Acá 0. Acá, bueno, hacemos el cálculo, nos da 9.3458%. Luego pasamos a calcular la potencia de la señal que será transmitida al receptor. ¿Por qué? Resulta y pasa que en el ejercicio tenemos a un lado de la cara, a una cara, en una de las caras de la pared, a un lado de la pared está un generador o sea, un emisor de onda electromagnética, y al otro lado de la pared hay un receptor. Lo que se quiere es calcular la potencia de esa onda, qué tanta potencia de esa onda llega al receptor. ¿Listo? Pues la transmitida se llama, potencia transmitida al receptor. Entonces, tenemos que se calcula la transmitancia total de todo, de toda la parte de la pared. Y la transmitancia total es la transmitancia de la primera cara más la transmitancia de la segunda cara. Y bueno, efectivamente 0,98659 por 0,906541. Acá 0,98, acá bueno, 0,90. Y esto nos da igual a 0.8943 por 43. Esto es en decimal. Si lo queremos calcular en un porcentaje, pues basta con multiplicar esto por 100 y acá nos daría 89.43%. Esa sería la transmitancia total de la onda. Ahora, lo que vamos a calcular es la potencia transmitida. La potencia transmitida es la transmitancia total por la potencia de la onda, la potencia de la onda que es emitida, que sale del emisor. Entonces sería 0,894385 por 200 milivatios por metro cuadrado. Eso quiere decir que esto representa el 89.43% de esa potencia. Y este 89.43% de esa potencia es igual a 178.877 milivatios por metro cuadrado. O sea, esta es la potencia transmitida, ¿sí? Es la potencia que prácticamente llega ¿sí? Que es transmitida por el emisor. Bueno, en fin, también tenemos pues aquí la comprobación, bueno, el cálculo como tal, las evidencias del cálculo en GeoGebra y también del comprobador. Y por último ya llegamos acá a este punto que corresponde a lo que es la refracción. Dice que una onda electromagnética se propaga por varios medios vistos, tales como, o sea, vistos en la gráfica. Tenemos 4 medios de propagación: aire, agua, bueno, en realidad sí, aquí tenemos 4 medios de propagación. Bueno, el primero es aire, el último es aire, pero entre los dos hay agua y hay vidrio. Dice que inicialmente la onda viaja en el aire y choca con la superficie del agua dulce en un ángulo. Bueno, el ángulo pues acá no lo da, es el número de cédula sobre los 3 últimos números de la identificación sobre 20 más 20, esto es en grados, con la superficie. Y hay que utilizar una ley física que se conoce como la ley de Snell para poder calcular el ángulo teta b, que es este es el ángulo, ya que sale, acá entra la onda y acá sale. Teta A es la onda que entra, acá teta b es el ángulo de la onda que sale, acá es el ángulo de la onda que entra, acá es de la que sale. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar la ley de Snell. La ley de Snell se utiliza para calcular los ángulos de refracción de una onda electromagnética o de la luz. Normalmente es de la luz, pero sí es válido para ondas electromagnéticas. Y
bueno, cualquier otra onda electromagnética, porque la luz es una onda electromagnética. Eh, y entonces acá se aplica para el tema de las ondas. Entonces acá tenemos la ley de Snell dice que n sub 1 por seno de teta sub 1 es igual a n sub 2 por seno de teta sub 2. ¿Qué nos da a entender esto? Bueno, primero que todo, n sub 1 y n sub 2 son los índices de refracción de los medios, o sea, de los medios de propagación. Acá los tenemos. El primer medio es aire. El aire tiene un índice de refracción de 1.0002926. Luego tenemos el agua. El agua que es 1.33. Tengo el vidrio. El vidrio es 1.5. Y nuevamente el aire con 1.0002926. Bueno, toda la operación aquí pues nos da un teta sub A de 54.95 grados, perdón, 54.45 grados. Y bueno, ya teniendo en cuenta todas estas variables, vamos a hacer el cálculo. Lo primero que todo, hay que tener en cuenta que tenemos un ángulo, ¿sí?, con el que entra la onda. Sin embargo, hay que restarle los 90 grados. ¿Por qué? Porque esto, acá esta parte, si tenemos un plano, ¿cierto? Acá tenemos que restarle el valor, el ángulo acá 90 grados, restarle el que incide acá. Al restarlo, obtenemos teta sub, permítame un momentico, se me perdió. Obtenemos el primer ángulo que hay que evaluar, que sería 90 menos 54.45, que es el que vamos a evaluar. Y esto nos da igual a 35.55 grados, que ese sería A sub 1. Ya habiendo conocido esto, ya sabiendo esto, vamos a despejar esta ecuación. Y esto nos queda igual a teta sub 2 es igual a seno a la menos 1, abramos paréntesis, de n sub 1 sobre n sub 2 por el seno de teta sub 1. ¿Eso qué quiere decir? Que este seno a la menos 1 es el seno a la menos 1 del cociente entre el índice de refracción 1 del aire y luego del agua sobre el índice de refracción del agua multiplicado por el seno del ángulo teta sub 1, que es el ángulo acá que se calculó con la diferencia entre el ángulo que tenemos, el ángulo teta sub A menos 90 grados. Ya habiendo hecho el cálculo, acá lo tenemos teta sub 2, acá y empezamos con teta sub 1, acá vamos a empezar con teta sub 2, ya llegamos luego a teta sub 2, acá nos da 25,93 grados, ya que tenemos la comprobación. Vamos a resolver también, acá se calcula, anteriormente se calculó para teta sub 2, ahora vamos a calcularlo para teta sub 3. Sin embargo, el medio cambia. ¿Por qué? Porque si vemos acá la gráfica, teta sub 2, para hallar teta sub 2, había que tomar este medio y este otro medio. Lo que pasa es que la ley de Snell lo que hace es analizar este ángulo, el ángulo de refracción que se produce por cuando una onda electromagnética entra en esta parte que separa, en esta región que separa los dos medios de propagación. Entonces hay que tener en cuenta los dos índices de refracción de los dos medios. Tenemos que tener en cuenta el índice de refracción del aire y el del agua para hacer el cálculo. Como ya evaluamos vamos a evaluar, ya como evaluamos teta sub 2 con el índice de refracción del aire y del agua, vamos a evaluar teta sub 3 con el índice de refracción del agua y del aire, perdón, del vidrio. Entonces acá se hizo el cálculo, n sub 2 sobre n sub 3 por seno de teta sub 2, que sería el ángulo que habíamos calculado anteriormente. Esto para teta sub 3 nos da todo esto, nos da 22.81 grados.
Luego vamos a evaluar, finalmente, ya teniendo teta sub 3, vamos a evaluar el índice, el teta sub 4, o sea, este ángulo de acá, vamos a evaluarlo, pero ya con el vidrio y el aire, el índice de refracción del vidrio y el índice de refracción del aire. Se hace el cálculo con teta sub 3, con el ángulo que se sacó anteriormente, y esto nos da 35.55 grados. Ya con esto, ya tenemos prácticamente a sub 3, perdón, a sub 4, bueno, acá me equivoqué, a sub 4, ya tenemos a sub 4, y ¿qué sigue ahora? Vamos a calcular a sub b. A sub b es lo que nos pide el ejercicio. ¿Qué es esta? Bueno, nos pide este ángulo, pero ojo, a este ángulo hay que restarle, para calcular el ángulo teta sub b, hay que restarle el a sub 4, el teta sub 4, restarle los 90 grados. Y efectivamente, vamos acá a restarlos y nos da el mismo ángulo de refracción que en el cuando entra, ¿no? Que en el ángulo inicial. El ángulo inicial fue de 54.45 grados, y allá en el ángulo B, que sería ya cuando atraviesa ya todos estos cuatro medios, tenemos 54.45 grados también. Efectivamente, pues acá tenemos la comprobación y tenemos ya pues toda la parte ya del análisis como tal del ejercicio, de todos los tres ejercicios. Eh, Eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias y tengan una feliz noche.